Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. El nombre espiritual del 14º Dalai Lama se resume en Tenzin Gyatso, pero el verdadero es Lamo Thondup. Nacido el 6 de julio de 1935 en la pequeña aldea de Takster, creció en la tradicional región tibetana de Amdo, enmarcada en la actual provincia de Qinghai. Sus padres eran unos humildes granjeros y vendedores de caballos perdidos en el medio de la enorme estepa asiática. Tan precaria era su situación que su hermana mayor, Sering Dolma, hizo de partera en el nacimiento del Lamo. El destino de la familia ya era sagrado. Cuando tenía 3 años de edad, el hermano mayor, Thupten, fue reconocido por el 13º Dalai Lama como el 6º Rinpoche, uno de los 30 reencarnados que formaban parte de la tradición de Kumbum. Días después, el anterior Dalai Lama, cuyo nombre significa océano de sabiduría, falleció dejando en su lecho una profecía oscura. Todos los seres vivos tendrán que soportar interminables días de sufrimiento. Serán atacados por el miedo. Está llegando ese momento. Inmediatamente después, la Comisión de Asuntos Mongoles y Tibetanos comenzó la búsqueda de su sucesor. Siguiendo las órdenes de los libros sagrados, se enviaron 3 equipos de rastreo al noreste, este y sureste del Tíbet para localizar a la nueva encarnación. Se guiaron a través de los presagios. En el camino, la cabeza del cuerpo embalsamado del 13º Dalai Lama pasó de mirar el sureste a mirar al noreste. Y este giro, un tanto macabro, se interpretó como un indicio de la dirección correcta. El abad del monasterio de Reting tuvo una visión en el lago sagrado de Lamolazzo y les transmitió a sus súbditos que debían hallar en aquella inhóspita región de Amdo un gran monasterio con techo dorado y tejas turquesas, y un camino sinuoso hasta una colina donde encontrarían una pequeña casa con aleros distintivos. Semanas y meses pasaron indagando los nacimientos recientes y recorriendo aldeas de todo tipo hasta que uno de los equipos rastreadores descubrió una casa muy similar a la soñada. Haciéndose pasar por peregrinos, visitaron a la familia. El líder, Sera Lama, fingió ser el sirviente para sentarse por separado en la cocina. Cuenta la versión legendaria que sostenía un viejo japamala, una suerte de rosario budista, mientras el pequeño Lamo, con 2 años de edad, se acercó y se lo pidió. El monje dijo: "Si sabes quién soy, puedes tenerlo". El niño respondió: "Sera Lama. Sera Lama", y habló con el maestro en un dialecto que su madre no podía comprender. Frente a este prodigio inexplicable, por supuesto según el mito, le mostraron una serie de objetos para que eligiera y el niño agarró solo los que le pertenecían al 13º Dalai Lama. Entonces lo supieron, era el reencarnado. Desde 1936, el señor de la guerra musulmán Ma Bufang se había apoderado de aquellas latitudes, incorporándolas a la provincia china de Qinghai. Al igual que Herodes, se alarmó mucho cuando oyó que se había encontrado al elegido. Exigió por tanto que le trajeran la criatura y a la familia a su palacio, y no les permitió que se vayan de ahí hasta que le pagaran la enorme suma de 300.000 monedas de la época. Luego de varias semanas, todos los monasterios consiguieron recaudar el rescate con lo poco que tenían sus fieles. Fuera de las garras de aquel tirano, el Kashag, Consejo Gubernamental Tibetano, declaró oficialmente al niño como 14º Dalai Lama. Le dieron el nombre monástico de Tenzin Gyatso y autorizaron su viaje a la ciudad de Lhasa, la capital del Tíbet. Todo esto mientras estallaba la Segunda Guerra Mundial, que como recuerdan, no mantuvo indiferentes a China y al Extremo Oriente. Como mandaba la tradición, la familia fue elevada al estrato más alto de la aristocracia local, y les dieron tierras y súbditos. El pequeño Dalai Lama fue llevado a vivir al Palacio Potala, un monumental edificio de 13 pisos con 1000 habitaciones, 10.000 santuarios y 200.000 estatuas, que se erguían en la cima del Mar Porrí, que por el azar de la vida se llama la Colina Roja. Le enseñaron el milenario arte de la meditación mientras estaba rodeado por los horrores del conflicto. En octubre de 1950, el ejército de la República Popular China derrotó a una legión del ejército tibetano en los bosques del Kham, controlada por los señores de la guerra.
título que se le daba a quienes ejercían control militar y político sobre una zona que carecía de un gobierno nacional fuerte y que era regida por un sistema similar al del medioevo feudal europeo. Pero estos señores ya eran fantasmas del pasado, porque la atroz dictadura comunista del poeta campesino Mao Zedong estaba colonizando con firmeza cada resquicio del gigante asiático. El Ejército Rojo marchó hasta el borde del territorio del Dalai Lama y envió una delegación a su palacio. En el Potala, los delegados le presentaron a los maestros del joven reencarnado el Acuerdo de 17 puntos, un documento que reconocía la soberanía china sobre el Tíbet y reafirmaba la persistencia del sistema de campesinado feudal. Como era de esperarse, fue ofrecida a la fuerza. A los representantes tibetanos no se les permitió sugerir ni una pequeña alteración. Pero eso sí, permitía que el Dalai Lama fuese el gobernador local del Tíbet. Así fue que a la edad de 15 años, Tenzin Gyatso adquirió pleno poder espiritual y pleno poder político sobre aquel país. Por eso, en aquel momento, el Dalai Lama no se oponía al régimen de Mao, todo lo contrario. El comunismo lo había beneficiado más que el modelo anterior. A los 19 recorrió China durante 12 meses, conociendo a muchos intelectuales revolucionarios, a líderes políticos y a otros exponentes de los ideales socialistas. Confesó quedar impresionado cuando sus anfitriones le explicaron los beneficios del marxismo, que convertía a una nación pobre en una moderna sociedad igualitaria. Este era el discurso, la realidad era la gran hambruna, el mayor exterminio por hambre de la historia de la humanidad. Pero bueno, en septiembre de 1954 lo llevaron a Beijing a conocer al divinizado Mao Zedong. En su propia autobiografía, Mi país y mi pueblo, el Dalai Lama relata que Mao lo trató como un padre trataría a su hijo. Ante los ojos asombrados del joven monje, el dictador ateo le dijo que el budismo era una religión bastante aceptable y que Buda, aunque era un príncipe, había pensado mucho en la cuestión de mejorar las condiciones de la gente. También observó que la diosa Tara, madre de la liberación, era una mujer de buen corazón, lo cual me recuerda una antigua anécdota del famoso Molotov, canciller de Stalin, que le dijo a Stalin, impresionado: camarada Stalin, Mao me ha confesado que nunca leyó El Capital. Y Stalin contestó sardónico: y yo tampoco. Luego Mao comenzó a darle una larga enseñanza sobre la verdadera forma de la democracia popular y cómo él se convirtió en un líder del pueblo con reminiscencias cuasi místicas. Luego pidió a sus súbditos que se retiren de la sala y a solas se acercó a la silla del Dalai Lama y susurró en su oído: yo te entiendo muy bien, pero la religión es un veneno, socava la raza y retarda el progreso. El Tíbet y Mongolia han sido envenenados por ella. El tibetano confesó que no logró entender el enigmático cinismo de esta frase, porque inesperadamente a los pocos días Mao nombró al Dalai Lama vicepresidente del Comité de la Asamblea Popular Nacional, cargo que ocupó oficialmente hasta 1964. Cuando ya estaba muy pero muy lejos de aquellas tierras. Como ven, la relación simbiótica entre estos dos líderes estaba muy lejos de ser mala, pero no todos querían someterse al régimen sanguinario. A principios de 1956 comenzó el conflicto armado entre las guerrillas tibetanas de Chushi Gandruk y el EPL, el Ejército Popular de Liberación. Las principales batallas tuvieron lugar en Kham y en Abdo, que habían sido presas de reformas socialistas, y luego se fueron diseminando por el resto del Tíbet. Estos guerrilleros no luchaban solos. Los ayudaba el omnipresente gobierno de Estados Unidos a través del programa tibetano de la CIA, que les proporcionaba armas y municiones y hasta llegó a entrenar a varios miembros en el centro de Camp Hale, estado de Colorado. Los prepararon tan bien que de regreso al Tíbet, algunos milicianos eran lanzados en paracaídas para aplastar literalmente con sus rebeliones al Ejército Rojo. En 1956, el régimen de Beijing intentó cobrarle impuestos a las actividades comerciales del monasterio de Litang, que albergaba a 5.000 monjes y supervisaba 113 monasterios budistas regionales. El Ejército Popular envió un avión para bombardear 2 de ellos e intentó apoderarse a punta de fusil de los demás, pero las bandas armadas salieron al rescate. Emboscaron al convoy rojo en las
carreteras recientemente construidas y lograron frenar su avance en muchas zonas. El conflicto era cada vez más álgido y Mao comenzó a desconfiar de la lealtad del Dalai Lama. Sospechaba que el gobierno estadounidense también lo estaba financiando. Y ya saben lo que sucede con los sospechosos en un modelo comunista. El 7 de febrero de 1959, luego de asistir a un baile religioso, el maestro tibetano recibió la invitación del general chino Tang Wanzan, representante interino en el Tíbet. Lo convidaba a ver a un grupo de danza nativo de Lhasa en el Palacio Norbulinka. Según las memorias del propio Lama, a último momento el general le propuso que por cuestiones de seguridad el espectáculo se llevara a cabo en el cuartel general militar chino dentro de algunos días. El budista inocentemente puso como fecha el 10 de marzo. Los chinos le pidieron al principal custodio del Dalai Lama que mantuviera la agenda en absoluto secreto y que ni él ni el resto de los guardaespaldas lo acompañasen. Los rumores empezaron a multiplicarse como ecos entre las montañas. El 9 de marzo, miles de tibetanos rodearon el Palacio Potala ante el temor de que su maestro fuera secuestrado por Mao Zedong. Los manifestantes se atrevieron a gritar cánticos sacrílegos. Los chinos deben irse. Dejen el Tíbet a los tibetanos. Aprovechando el caos, los guerrilleros se infiltraron en las protestas y capturaron del cuartel chino sus documentos secretos. Algo que el Ejército Rojo no pudo tolerar. Así comenzó el histórico levantamiento de Lhasa, que quebró por completo la tensa relación entre la colonia, el Tíbet y el imperio de Mao. La rebelión fue sofocada con violencia total y derramando sangre de ambos bandos. Los guerrilleros empezaron a creer que varios monjes eran espías comunistas e incluso querían secuestrar al Dalai Lama. Otro monje, Kamkokwin Soinam Gyamko, que trabajaba como miembro del comité preparatorio del Tíbet, fue degollado y arrastraron su cadáver durante 2 kilómetros, jalándolo desde un caballo frente a una multitud horrorizada. 2000 soldados del Ejército Rojo perecieron en el conflicto, pero los tibetanos se llevaron la peor parte. Sera, Ganden y Drepung, los 3 principales monasterios de Lhasa, se convirtieron en ruinas por los constantes bombardeos. De hecho, fueron demolidos con mujeres y niños refugiándose dentro. Miles de monjes fueron ejecutados públicamente, al igual que los campesinos que poseían armas en sus casas. Las mujeres que participaron del levantamiento fueron torturadas en las prisiones chinas. Se calcula que la rebelión se cobró entre 85 y 87 mil vidas, que incluían a niños inocentes, un altísimo porcentaje para tratarse de una de las regiones más deshabitadas de todo el continente asiático. Los escoltas del Dalai Lama que permanecieron en Lhasa fueron desarmados y torturados para que confesaran dónde se escondía su maestro. Pero ya era demasiado tarde. El Lama estaba huyendo junto a su familia con la ayuda de la División de Actividades Especiales de la CIA. Los guerrilleros de Chushi Gandruk, que fueron entrenados por la agencia, se desplegaron en puntos estratégicos a través del Himalaya para evitar cualquier persecución por parte de los rojos, bloqueando pasos importantes de esta ruta. Mientras el Dalai Lama y su séquito seguían su camino a caballo o mula entre las montañas heladas. Nunca le faltó comida. Mientras bombardeaban posiciones comunistas cercanas, aviones norteamericanos les arrojaron provisiones y dinero al Bodhisattva de la compasión. Pero no eran los únicos, porque cientos de nativos también le brindaban ofrendas a este hombre sagrado, que atravesó la cordillera recolectando objetos preciosos. Al tío Sam realmente le importaba la vida del reencarnado. Los operadores de radio enviaban reportes codificados diariamente a puestos de escucha en Okinawa, que a su vez eran remitidos a Washington, donde el director de la CIA de aquel entonces, Allen Dulles, los leía muy pero muy atentamente. Los informes dicen que la travesía llegó a ser filmada y archivada entre sus documentos ultrasecretos. El 30 de marzo el Dalai Lama alcanzó la frontera de la India y semanas más tarde estableció su nuevo gobierno tibetano en el exilio en la ciudad de Dharamshala, que significa el hogar de Dharma y que a menudo llaman la pequeña Lhasa. Pero semejante operación de rescate tuvo su precio, claro que sí. Separado por completo de su padre adoptivo Mao Zedong, el Dalai Lama se vio obligado,
y con mucho gusto, a ser uno de los agentes más importantes de la inteligencia de Estados Unidos, que incluso lo ficharon con nombre en clave, el pájaro calvo. A lo largo de los 60, la CIA comenzó a darle 1.7 millones de dólares al año con el objetivo de que lleve a cabo un programa de militancia, propaganda, vigilancia y paramilitarismo budista para contrarrestar el avance del comunismo en plena Guerra Fría. Y el budista era compasivo pero no era tonto. De esos millones, usó 180.000 año tras año para su uso personal. El resto se repartió entre las guerrillas tibetanas del Nepal. También financió un centro secreto de entrenamiento militar en Colorado, que capacitó y equipó a los agentes tibetanos en la Universidad de Cornell. En 1964 se establecieron oficinas tibetanas del Dalai Lama en Nueva York y en Ginebra, a fin de acelerar las comunicaciones entre los diferentes países de las Naciones Unidas que apoyaban a los tibetanos contra la fuerza invasora. No es casualidad que el líder budista promulgara en 1963 una constitución democrática que se inspira en su totalidad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El dinero todo lo puede, con la abundante subvención de la CIA, que a su vez derivaba de la venta clandestina de armas y la activa promoción del narcotráfico en el Triángulo Dorado, hoy una de las regiones más importantes en esta materia. El Dalai Lama erigió un importante lobby para todo el planeta. Fundó el Instituto Tibetano de Artes Escénicas en 1959 y el Instituto Central de Altos Estudios Tibetanos, que se convertiría en la principal universidad para los refugiados en la India en 1967. También apoyó la refundación de 200 monasterios y conventos, donde se alojarían 80.000 refugiados que huían de China. Y aquí corresponde poner las cosas en un breve contexto histórico. La China maoísta fue la trituradora de carne humana más feroz de la historia universal. Sí, su gran timonel fue el peor genocida de todos los tiempos. Despiadado, egoísta, envidioso y vil con todo el mundo, se cargó a 70 millones de personas inocentes, según los cálculos del ex comandante de su Guardia Roja, Jung Chan, y del historiador John Halliday. 20 millones perecieron de hambre y de sed gracias a las políticas agrarias de El Gran Salto Adelante. El resto fueron aniquilados por una policía totalitaria que prohibía hasta la intimidad. Sí, literal, reservarse un rato de soledad o en compañía de su pareja en las granjas colectivas era suficiente motivo para la pena capital. Mao, hijo de un rico terrateniente, jamás en su vida trabajó la tierra ni pisó una fábrica, más no sea para destruirla o hacer propaganda. Pero tenía una energía infinita para dedicarse al mal, tanto que ofreció el brindis de su cumpleaños número 73, cito, al nacimiento de una nueva y hermosa guerra civil por todo el país. Sus hombres le obsequiaron una purga histérica, decapitaron a todos los presos políticos, golpearon hasta la muerte a sus familiares, enterraron vivos a los sospechosos de ser traidores, lapidaron a los intelectuales que no estaban suficientemente comprometidos con el Libro Rojo, ahogaron o hirvieron en enormes ollas a quienes intentaron escapar de aquel infierno y detonaron con dinamita las aldeas más rebeldes. También hubo un festín caníbal en Wuxuan, donde se le extrayeron las vísceras y los genitales a las víctimas para que se las comieran los fieles comunistas. Todo esto lo relato de la manera más sobria posible y con propósitos estrictamente educativos bajo los cánones ETSA de YouTube. El punto es que quede claro que ser cómplice de Mao ya delata una inmoralidad suprema por parte del joven Dalai Lama. Pero cuando se convirtió en disidente, fue empujado por las circunstancias y ante la ausencia de otras opciones. Este líder pacifista también en ese escenario tomó una decisión bastante extraña si se la juzga desde el prisma de su fe. Rechazó instalarse en Tailandia, una monarquía constitucional relativamente tranquila, que logró seguir independiente a lo largo de los siglos, es decir, no someterse como colonia de ningún imperio, y que no se caracterizaba por masacrar a nadie en aquella época. Pero el Dalai Lama rechazó la invitación del rey tailandés y eligió en cambio instalarse en la India. Cobijado por el primer ministro socialista, Jawaharlal Nehru,
el heredero político designado de Mahatma Gandhi. Gandhi, por cierto, que si bien logró una proeza independizando a la India del cruel yugo británico a través de la resistencia no violenta y las marchas de la sal, tampoco fue un ejemplo de moralidad, como nos pintan los manuales de historia oficial. Recomiendo particularmente el libro Great Soul del premio Pulitzer de periodismo Joseph Lalival. Gandhi era un implacable racista y despechado por el rechazo amoroso del arquitecto y fisicoculturista judío-alemán Hermann Kallenbach, se convirtió en un sincero amigo de Adolf Hitler. Y estas son las palabras con las que Gandhi firmó una de sus misivas al dictador germano, tras invitar a sus víctimas de etnia hebrea a ganarse el amor de Jehová, entregándose en forma pasiva a sus verdugos. También, en una reflexión que levita entre el delirio y la miseria más inhumana, Gandhi calificó a los hombres, mujeres y niños que huyeron del Holocausto como mentes débiles no preparadas para el sufrimiento voluntario. Y durante la invasión de los nazis a las islas del Canal de la Mancha, recomendó a sus habitantes bajar las armas e invitar, vuelvo a citar a Gandhi literalmente, invitar a Hitler y Mussolini a que tomen todo lo que quieran de sus países. Si ellos quieren ocupar sus casas, lárguense de ellas. Según Lalival, que fue corresponsal en la India en los años 60, Gandhi era el arquetipo de intelectual progresista del siglo XX. Profesaba el amor por la humanidad como concepto abstracto, pero en la realidad concreta despreciaba al ser humano como individuo real. Era un hombre lleno de rencores, como el que cultivaba a su primera esposa, a quien calificó como la mujer más venenosa que había conocido. Gandhi, que pasó 36 años durmiendo con niñas de 8 a 17 años de edad, para, teóricamente, reafirmar su voto de castidad, o que incluso mucho antes descalificó a los nativos sudafricanos, llamándolos incivilizados por norma. Ese joven Gandhi, que se rebeló por primera vez contra las autoridades británicas en la colonia Boer, lo hizo bajo la siguiente premisa: podemos entender que no nos clasifiquen en igualdad con los blancos, pero situarnos al mismo nivel que los kafirs, es decir, que las personas de color, es un insulto a nuestra condición humana. Ellos son muy problemáticos, muy sucios y viven como animales. Vuelvo a aclararlo. Desde esta casa, los liberales, condenamos absolutamente este pensamiento repugnante. Nos limitamos a reproducirlo por su valor informativo. Ahora, estos son solo algunos trazos de la personalidad de Mahatma Gandhi, a quien el Dalai Lama admira y a quien declara como un referente sin igual. Sin embargo, el racismo no fue un rasgo aislado del partido que levantó el legado de Gandhi, es decir, el izquierdista Congreso Nacional Indio. No, fue una parte constitutiva de su ideología de odio y de su praxis política. Nehru, repito, el discípulo favorito de Gandhi, y a su vez el socio político y protector del Dalai Lama, libró una guerra de exterminio contra los indios musulmanes, que terminó en la separación de Pakistán y Bangladesh a un altísimo costo. Cientos de miles de personas pacíficas, tanto más pacíficas que Gandhi, fueron encerradas en campos de prisioneros del gobierno indio, y por el solo hecho de profesar el Islam. ¿Saben quién fue el más emblemático director de este sistema carcelario inspirado en el apartheid sudafricano y en las propias locuras del Führer? Bueno, el aristocrático Brahman P.B. Gopalan, abuelo materno del actual vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien lo define como su mayor inspiración política. Tomen nota. ¿Ustedes creen que el Dalai Lama se pronunció en favor de los perseguidos, que terció por ellos ante las autoridades, que acaso pidió compasión? No. Por el contrario, y en anuencia con sus mecenas de la CIA, alentó a los budistas tibetanos de la India a denunciar a sus vecinos musulmanes y colaborar con el régimen de Nehru, a solo fin de mantenerlo más cerca del tío Sam
que de su vengativo padre adoptivo Mao Zedong. Y así fueron pasando los años y los años, y a pesar de no ser tibetanos, Lama también colaboró para la creación de los Amigos de la Orden Budista Occidental, cuyo líder era un tal Sangharakshita, pero que este nombre en New Age no los engañe. En verdad se llamaba Dennis Lingwood, y era un inglés que fue acusado de presionar a sus alumnos, como por ejemplo Mark Dunlop, para tener relaciones carnales con él a cambio de progreso espiritual. El Dalai Lama lo sabía muy bien y no dijo absolutamente nada. Prefirió seguir levantando su imperio económico. Construyó la majestuosa biblioteca de obras y archivos tibetanos de Dharamsala, adquiriendo más de 70.000 manuscritos antiguos. Y el hecho de ser la institución de tibetología más grande del mundo le valió una subvención de más de 20 millones de dólares de las Naciones Unidas. Y el progreso del Bodhisattva no parecía tener fin. En agosto de 1974, cuando Henry Kissinger concretó el acercamiento con China a su doctrina G2, a través de la cual Estados Unidos comenzó a financiar y a patrocinar inversiones en el gigante asiático para debilitar la hegemonía de la Unión Soviética, el programa tibetano de la CIA se canceló. Casualmente, justo en esa fecha, en la cual el Dalai Lama dejó de recibir dólares frescos de la Casa Blanca, su discurso experimentó un giro abrupto. Ya no abogaba por la independencia tibetana y el derrocamiento del comunismo de Beijing. No. Adquirió una postura tibia, mucho más moderada, en la cual pedía un poquito de autonomía dentro de la República Popular y le lanzaba guiños constantes al nuevo dictador, Deng Xiaoping. Y así fue como, buscando nuevas fuentes de ingresos, el budista detuvo su meditación y se lanzó a conquistar los mercados. Lo primero que hizo fue forjar alianzas con líderes de diversas religiones, para poder incorporarse como un producto más en el hemisferio más próspero, en la sociedad de consumo occidental. Se reunió en el Vaticano con el Papa Pablo VI en 1973 y con Juan Pablo II en 6 ocasiones. También visitó Israel 3 veces, donde pese a los rumores de antisemitismo, fue condecorado por el gran rabinato sionista. Pero también se declaró como un auténtico fanático de la tecnología. No solo tiene una cuenta de Twitter, sino una de Facebook y una de Instagram que a veces administra él mismo. En 2014 dio una conferencia en Silicon Valley y en 2020 brindó una charla en el canal de YouTube de Microsoft. Y esto no es nada nuevo. Esta tendencia comenzó en el 73 con su visita al Departamento de Astrofísica de la Universidad de Cambridge en Reino Unido, donde solicitó conocer a científicos de renombre como David Bohm y al filósofo Karl Popper, famoso por haber creado el paradójico concepto de sociedad abierta e intolerancia con los intolerantes, que inspiraron a su alumno George Soros en la fundación de las Open Society. Y ya veremos que nada de esto es casualidad. Pero en este raid académico y tecnológico, el Dalai Lama incursionó en una de sus mayores controversias, estableciendo un contrato de 20 años para brindar charlas anuales sobre meditación y mindfulness, atención plena, en la Fundación Mind, Brain and Education de la Universidad de Harvard, que contaba como patrocinador y miembro de la junta directiva al célebre especulador financiero Jeffrey Epstein. Fue él, en su calidad de miembro de la Comisión Trilateral de los Rockefeller, que enlazaba a líderes estadounidenses con referentes de las élites asiáticas, quien resolvió esta contratación. Y vaya uno a saber que otros oscuros vínculos emparentaban a estos pajaritos, tan dados al cariño ilegal por los menores. Años más tarde, tanto el Dalai Lama como Jeffrey se unirían en la financiación de la iniciativa global Clinton, un proyecto de Hillary para patrocinar los anticonceptivos y el empoderamiento femenino en todo el planeta. Por contactos como estos, en el 89 Dalai Lama recibió el Premio Nobel de la Paz. Y no solo le entregaron la medallita, sino $1 millón contante y sonante que mantuvo erguida su perpetua sonrisa. Pero además, el premio le dio un salto definitivo a la fama mundial. Un estallido mediático coincidente con la caída del muro de Berlín. Cuando ya parecía innecesario su papel geopolítico, el Dalai Lama
Se presentaba a dar discursos sobre derechos humanos y ecología en la ONU y recibía con los brazos abiertos a toda la farándula de los años 90. Aliando la causa del Tíbet con Hollywood, patrocinó películas como 7 años en el Tíbet, interpretada por Brad Pitt, que se convierte en un alumno suyo del Dalai Lama, y Kundun, un film dirigido por Martin Scorsese, que relata su juventud previa al exilio. Ambas lo tratan como un maestro idílico y naïf, lo que provocó denuncias del gobierno chino, calificándolas como propaganda occidental y ahistórica. Además, el famoso Richard Gere se convirtió en el presidente de la Junta de Campaña Internacional por el Tíbet, una ONG poderosísima y muy influyente que precisamente premió con un jugoso estipendio a Scorsese por su reivindicación del Dalai. Durante los años venideros recibió actores como Russell Brand, Goldie Hawn, Sharon Stone, Jeremy Renner, Naomi Watts, o productores como el polémico Harvey Weinstein, hoy preso por sus numerosos casos de acoso sexual, y figuras claves del jet set progre como el actual rey Carlos de Inglaterra, que por entonces era príncipe. En fin, constituyó un envidiable directorio telefónico de contactos afines. A nadie le sorprendería que para el año 96 se convierta en uno de los primeros estadistas en utilizar teléfono celular. Nadie se lo esperaba, pero el éxito de 7 años en el Tíbet trajo aparejada la primera gran polémica para el Dalai Lama, que se parecía mucho más a Gandhi de lo que todos creían, al Gandhi real. Se descubrió que en 1948 un ex oficial de las SS nazis, Heinrich Harrer, convocado por el entonces monarca, Dalai, nuestro hombre, que lo convirtió en un cortesano asalariado a cambio de que éste lo instruya en política occidental. Heinrich viajaría a los Estados Unidos junto a los partisanos que entrenó la CIA, y allí se cambiaría el nombre a Henry Carrer, y bajo esa firma escribiría la novela autobiográfica 7 años en el Tíbet, que 3 décadas más tarde lo convertiría en el flamante guionista del film de Brad Pitt y en su millonario coproductor. Y pese a descubrirse su pasado nazi, que el Dalai siempre conoció, mantuvieron una amistad entrañable hasta el último día de su vida. Pero esta era solo la punta del iceberg. Cuando los historiadores de la Universidad de Cornell comenzaron a indagar en la huella nacional socialista de esta historia de éxito hollywoodense, se toparon con un precedente muy anterior. Ya en 1938 el sanguinario Heinrich Himmler, un hombre profundamente esotérico, emprendió una expedición delirante al Tíbet en búsqueda de la mítica tierra de Agartao, una suerte de Atlántida de la mitología indoeuropea, donde se propuso hallar a una de las últimas tribus de la raza aria original que excitaba su imaginación. Evidentemente no se la encontró, pero sí pudo entrevistarse personalmente con el patriarca de la zona, el todavía adolescente Gyatso, que le dio techo y comida a 3 de sus oficiales, Hebron, Wenger y Habeger. 2 de ellos serían condenados por crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg. El psicópata de Habeger, puntualmente, se pasó 20 meses en los valles del Himalaya midiendo los cráneos de los tibetanos para sus estudios pseudocientíficos, pero luego volvería al viejo continente para trabajar como verdugo de Treblinka, donde se dedicó a seleccionar a víctimas judías para luego coleccionar sus esqueletos y pasearlos por las universidades del Reich a fin de ilustrar su perturbado punto de vista sobre las supuestas diferencias con los huesos teutones. Aquí pueden verlo posando junto al Dalai Lama, toda compasión. En 1953 nuestro protagonista era el hijo adoptivo de Mao, en sus propias palabras, y no vaciló en volcar su discurso 180 grados y de colaboracionista nazi pasó a enérgico sionista. En aquella época ocurrió un hecho histórico muy interesante. Los comunistas expulsaron a todos los europeos de China, exceptuando a 1000 militantes de la izquierda judía del viejo Kuomintang, que pasaron a integrar los comités orgánicos del PSCH,
Una delegación de este particular grupito entabló relaciones entre la premier israelí Golda Meir y Mao Zedong, y el mismísimo Dalai Lama envió sus felicitaciones al Estado sionista, que cometería y sigue cometiendo hasta el día de hoy crímenes muy similares a los de los nazis, pero esta vez contra el pueblo palestino. Esto no significó que perdiese sus viejas mañas, y Lara Lugan de Cornell descubrió que en aquel año, el 53, el joven Dalai Lama mantuvo otra amistad curiosa, la del chileno Miguel Serrano, embajador de su país en la India, y que durante la Segunda Guerra había trabajado como propagandista entusiasta de Hitler en su patria natal. Serrano escribió en una carta a su esposa: "El maestro Dalai de los budistas me entiende mejor que nadie, tiene un espíritu científico, crítico y a la vez un sentir de identidad nacional similar al de la noble gesta". Y por noble gesta se refería al genocidio nazi. Ya ven. Serrano también describió una imagen del Tíbet muy distante a la región idealizada por los budistas de Occidente. La mutilación era el castigo legal más generalizado, y el propio Dalai Lama solía ordenar cortar orejas, manos o piernas, propinar 20, 100 o 500 latigazos, o bien ejecutar por estrangulamiento a cualquiera que subvirtiese el orden público, es decir, a cualquiera que cuestionase su despotismo. 5% de la población era formalmente esclava por deudas impositivas con el reino, es decir, con él, sí, con el que le daba el beso al chico al principio de este video, con el Nobel de la Paz. Y todo esto le inspiraba a Serrano una gran admiración. Su viuda sería determinante para que mucho después, entrados los 90, el Dalai Lama se uniera a Margaret Thatcher en su reclamo al gobierno británico para liberar al dictador chileno Augusto Pinochet, que tuvo en su régimen a numerosos elementos neonazis, entre ellos el señor Serrano. Cuando todo esto salió a la luz en 1998, el Dalai Lama ni se inmutó, sencillamente dejó de atenderle el teléfono a los reporteros y redobló la apuesta, cambiando su causa por la paz mundial incondicional por una pragmática paz armada nacional, tal como lo oyen. El gobierno hindú de Atal Behari había lanzado 2 pruebas nucleares y entró así al selecto club de los tenedores de bombas. Fue entonces cuando el Dalai Lama lo felicitó y realizó personalmente las gestiones diplomáticas ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que acepten esta realidad, alegando que impedirle a la India poseer armas nucleares sería profundamente antidemocrático. Nadie supondría que esto se debió a que dicho estado ya solventaba la lujosa vida del Dalai Lama, con una dotación anual en rupias equivalente a $2 millones, que consolidaron un patrimonio que ya acumulaba más de 150 millones, según la revista Forbes. E increíblemente, las ONG progresistas no cancelaron a Dalai Lama. Por el contrario, la más poderosa de aquellos tiempos redobló sus apoyos. Y me refiero, por supuesto, a la Fundación Soros, que a través de Andrea Soros Colombel, hija del emblemático filántropo, a quien todos conocemos como el tío Georgie, dirigía una entidad subsidiaria, la Fundación Trace, diseñada para promover el desarrollo sostenible en las comunidades tibetanas de China. Lejos estaba Andrea de ser la oveja rebelde de la familia. Luego de realizar un posgrado del Bard Center sobre política ecológica, se había unido a la Junta Global de la organización de su padre, que en 1993 adquirió el nombre de Open Society Foundation. Años después, Andrea donaría cerca de $1.250.000 a Planned Parenthood, una fundación eugenésica que fue dirigida por el padre de Bill Gates y fundada por Margaret Sanger, una curiosa enfermera feminista de la Liga Neomalthusiana que proponía las políticas de planificación familiar hitlerianas, la esterilización obligatoria y el aborto forzoso para quienes consideraba, entre comillas, racialmente inferiores. Curioso que el Dalai Lama recibiera tan campante el dinero de Andrea Soros, siendo al menos de cara al público un crítico del aborto, al que califica como asesinato. Pero la Planned Parenthood no solo se limita a promocionarlo. Hace no mucho tiempo, en 2017, se ha reconocido que esta poderosa red de clínicas ha realizado delitos federales gravísimos, como el que relevó el activista David Daleiden cuando grabó con cámara
cámara oculta 3 centros de la Planned Parenthood en Wisconsin, donde se pudo comprobar que vendían órganos y tejidos de fetos abortados e incluso programaban las intervenciones a las mujeres según las ventas que acordaban en el mercado negro. Andrea Soros apoyó al Dalai Lama para crear Acumen Fund, un fondo de inversión que pretende inmiscuirse en comunidades humildes de Asia bajo la falsa promesa de sacarlos de la pobreza. La iniciativa también fue apoyada por la Fundación Bill y Melinda Gates y por $10 millones de la Fundación Clinton para extender sus actividades a África, América Latina y duplicar sus esfuerzos en la India. Un país que siempre le ha interesado muchísimo a los maltusianos, porque teniendo un gran crecimiento demográfico, de hecho este año se estima que superará a China y se convertirá en el más poblado de todo el planeta, es a sus ojos una amenaza para sus proyectos antihumanos. Y si se preguntan cómo puede ser que Andrea Soros, una mujer al menos por herencia paterna, culturalmente judía, mantuviese vínculos comerciales y políticos con un sujeto de la calaña del Dalai Lama, un colaboracionista nazi en toda regla, los invito a conocer la dura realidad del tío Georgie, que siendo apenas un adolescente ayudó a su padre prestamista en un siniestro pacto con los invasores alemanes en Hungría, a través del cual entregaron las propiedades y las personas de sus clientes y amigos judíos a cambio de un salvoconducto para escapar y la conservación de su patrimonio. Sí, literalmente el propio George Soros se inició en el mundo de las finanzas y de la política como otro colaboracionista nazi, algo que ha denunciado la politóloga judío-estadounidense Michelle Steinberg, una profesional muy respetable, por cierto. Pero bueno, el caso es que el Dalai Lama rápidamente se convirtió en uno de los invitados favoritos de Bill Clinton cuando este era presidente. A lo largo de su mandato, el mandatario demócrata se reunió con él al menos 4 veces. Y las donaciones de fondos robados a los contribuyentes norteamericanos fluían como el agua del río Ganges. En esta fotografía podemos ver cómo el Dalai Lama le reza al sagrado Bill, que lleva en su mano una kata tibetana, todo ante la atenta mirada del vicepresidente Al Gore y el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno tibetano en el exilio, Lodi Gyari. Para entonces el monje pasaba más tiempo en Washington, D.C. que en su propio templo de la India. Parecía estar en el auge de su plenitud, pero como el yin y el yang, las fuerzas volvieron a equilibrarse, y aunque Bodhisattva de la compasión salió impune del descubrimiento de sus turbias relaciones con los nazis, su negocio de venderse a sí mismo como un ideal de vida sufrió un embate mucho más duro cuando una exalumna le presentó una demanda por abusos sexuales a Sogyal Lakar, un maestro muy cercano al Dalai Lama que había ganado junto a él un inmenso reconocimiento internacional por ser el autor del texto budista más vendido de todos los tiempos. Un auténtico bestseller, el libro tibetano de la vida y la muerte, impreso en 30 idiomas y 56 países y prologado por el Dalai Lama. Además habían cofundado Rigpa, una red internacional de más de 100 centros y grupos budistas con presencia en 23 países occidentales. La acusación inició una investigación más profunda, en la que no solo se descubrió que los abusos eran sistemáticos y generalizados en diferentes centros de retiro espiritual en Europa, sino que además reveló que Sogyal había malversado fondos de caridad que iban dirigidos a los niños tibetanos enfermos. Como máxima referencia espiritual y jerarquía política a la cual le respondía, el Dalai Lama fue avisado por los súbditos de lo que estaba sucediendo mientras estaba meditando. Convenientemente, prefirió seguir con su arbitrario silencio. Y esto va más allá de las declaraciones, consta en los libros de visitas de su templo central. El 14 de mayo de 1995, nuestro protagonista nombró al pequeño Gedun Choeki Njima, de 6 años de edad, ya vemos que hay toda una obsesión con este rango etario, como la 11ª reencarnación del Panchen Lama, la autoridad espiritual más importante del budismo tibetano luego del propio Dalai. Pero 3 días después, la suerte le jugó una mala pasada, y el niño fue secuestrado y desaparecido por las fuerzas militares del gobierno chino. Sus maestros Chadrel Rinpoche y Jampa Chungla también fueron arrestados. Los miembros del Consejo de Estado de China insistieron en que eran ellos quienes debían decidir este nombramiento y reemplazaron al Panchen Lama por un sustituto local, una táctica política típica para
socavar la reencarnación del quinto Dalai Lama, que según la tradición debería ser reconocido por el Panchen Lama, es decir, el niñito en cuestión. Mientras tanto, Gedun Jima fue detenido por China en un lugar no revelado. Los medios internacionales lo llamaron como el preso político más joven del mundo. Hubo una creciente presión internacional de la ONU, apoyada por una campaña de más de 400 celebridades que incluían a 6 ganadores del premio Nobel, pero entre todos los reclamantes, llamativamente, no se encontraba el propio Dalai Lama. ¿Por qué habrá sido? ¿Quién lo sabe? La opinión pública reclamaba conocer el paradero del niño cautivo y de su familia, y la respuesta llegó pero un poquito tarde. Concretamente, 12 años después, el 17 de julio de 2007, las autoridades del gigante asiático ofrecieron una escueta y perversa carta pública que decía: Gedun Choekin Jima es un joven perfectamente corriente, en perfecto estado de salud, que lleva una vida normal y feliz y recibe una buena educación. Actualmente se encuentra cursando en una escuela superior, mide 1,65 m y es tranquilo por naturaleza. Le gusta la cultura tradicional china y recientemente se ha dedicado a mejorar su caligrafía. Sus padres son empleados del Estado. En otras palabras, le habían lavado la cabeza y los convirtieron en sumisos sirvientes del Leviatán Rojo, o bien los pasaron a mejor vida y nos contaron esta historia, que en cualquier caso nadie podrá comprobar porque en China no existe ni un ápice de libertad de prensa. A propósito, muy recomendado este video de último momento que lancé ayer sobre la tensión extrema entre Beijing y Taipei y una amenaza de invasión contra Taiwán que cada vez se hace más latente. Es un video muy breve, pero vale la pena. Háganse un tiempo para verlo. Pero bueno, lo increíble es que años más tarde, cuando le preguntaron al Dalai por este rehén, él repitió como un loro las versiones oficiales del Estado chino y declaró que sabía por fuentes confiables que su Panchen Lama, que él mismo había nombrado, estaba vivo y tranquilo y recibía una buena educación. Punto. Ni quejas, ni reclamos, ni tan siquiera una insinuación por semejante afrenta contra su fe. Poncio Pilatos no se lavó las manos tanto como este monje. Para entonces ya se lo acusaba de haberse vendido al enemigo. Para colmo, cuando le preguntaron por el Panchen Lama sustituto que decidió Beijing, lo único que él afirmó es que esperaba que estudiase bajo la guía de un buen maestro, y justificó la elección forzosa diciendo que había casos en la tradición budista tibetana donde un lama reencarnado tomaba más de una manifestación. ¡Qué conveniente! Es decir, que ahora reconocía la reencarnación tanto de su elegido como el del reemplazante que eligió la dictadura, el sustituto, el usurpador de la identidad sagrada. No le den ideas a Francisco, que en cualquier momento descuelga a Jesús y pone a una de sus amigas trans. Pero estos nuevos escándalos no afectaron sus vínculos con la Casa Blanca, propensa a desoír los pecados de sus aliados y muy interesada en fortalecer por aquellos tiempos su jugoso negocios con Oriente. Bill Clinton ya había tenido su propio drama con su secretaria Mónica Lewinsky y su tiempo llegó y le tocó la hora de retirarse. Para convertirse en uno de los lobistas más poderosos de la historia, pero bueno, esa es otra cuestión. Ya llegará más temprano que tarde la hora de publicar su documental. Déjenme saber en los comentarios si les gusta la idea. Pero bueno, el caso es que el lama persistió. Cuando George W. Bush asumió la presidencia, fue recibido oficialmente en 2001, en 2003 y en 2006, cuando el republicano le otorgó la Medalla de Oro del Congreso, el premio civil más alto que el gobierno estadounidense puede otorgarle a un extranjero. Si se fijan bien en la foto, detrás se encuentra Nancy Pelosi, una fiel asociada al monje y fervorosa militante en contra de China, quien precisamente estuvo haciendo sonar los tambores de guerra en Taiwán en una visita que ni siquiera le autorizó el Pentágono durante el año pasado. Curioso que el Dalai Lama ni siquiera haya intentado salvar las apariencias de su presunto pacifismo, haciéndole un mínimo comentario a Bush por el genocidio de 1 millón de personas que cometió con sus invasiones delirantes a Irak y Afganistán, justificadas en armas de destrucción masiva que no existían. Pero a estas alturas, ¿de qué nos sorprendemos? El budista no solo adoraba a los mandamases de la Casa Blanca,
también a sus tecnócratas. Otro de los amiguitos de Jeffrey, con los que intercambió elogios, fue el mismísimo Bill Gates. En una conferencia en Hamburgo en el año 2007, el tibetano pidió a las naciones ricas que mostraran más responsabilidad hacia las más postergadas, y puso como modelo al fundador de Microsoft, que para entonces se estaba constituyendo como el nuevo John Rockefeller, el filántropo más influyente del planeta. Dalai dijo que los grandes empresarios tenían que seguir su ejemplo, puesto que los problemas del mundo aumentarían mientras siga persistiendo el deseo de maximizar las ganancias en lugar de regalarlas al prójimo, algo que no ha hecho él con sus 150 millones de dólares. Si bien en 2011 en la Universidad de Minnesota y frente a 150 estudiantes chinos, sí, oyeron bien, chinos, se proclamó como un fervoroso marxista, ignorando tal vez la famosa frase de Marx sobre la religión como el opio de los pueblos. Pero el lama le contó a todos estos muchachitos que en su juventud en Pekín estaba tan atraído por el marxismo que se integró al Partido Comunista, realzando al Manifiesto de 1848 como una de sus obras favoritas y levantando la bandera de la distribución equitativa de la riqueza ajena, por supuesto. Qué casualidad que la misma persona que aboga tanto por la repartición de riqueza sea miembro del exclusivísimo Foro de Davos. La Fundación para la Responsabilidad Universal de Su Santidad el Dalai Lama tiene a su secretario general Rajiv Mehrotra, escritor de televisión indio que ha filmado 650 películas de Bollywood, ha recibido 285 premios nacionales e internacionales y ha escrito libros bestseller como Conversaciones con el Dalai Lama, como miembro permanente de la Junta Directiva Asiática de la organización de Klaus Schwab. Este íntimo amigo del monje ha dirigido varias veces las sesiones plenarias del Foro Económico Mundial y fue elegido como líder global del mañana. Pero no es el único alumno que une a la organización de Schwab con el budismo tibetano. El monje Mathieu Ricard, intérprete de francés del Dalai Lama, su traductor favorito, ha sido invitado más de 10 veces al Foro de Davos. Aquí en el video podemos verlo junto al patriarca ecuménico de Turquía, el arzobispo de Dublín, el presidente del Comité Judío Internacional, el fundador de la Fundación Isha Hindú y el ex arzobispo de Canterbury y miembro de la Junta del Foro de Davos. Todas las religiones reunidas para fundirse en una nueva mitología que justifique la explotación de este siglo. Mathieu Ricard era un prodigioso científico francés, doctorado en genética molecular del Instituto Pasteur, y que decidió dejar su carrera para convertirse al budismo tibetano y vivir en el Himalaya. Pero no abandonó la ciencia del todo, porque luego se convirtió en miembro de la Junta de Mind and Life, un think tank fundado por el propio Dalai Lama y el empresario estadounidense Adam Engel, para combinar meditación y neurociencia e introducir productos farmacéuticos de avanzada en la India. Por su potencial para el lavado de cerebros, Klaus Schwab se convirtió en uno de los patronos de este proyecto y lo presentó en su querida Universidad de Harvard como una posible solución para el estrés y la zozobra constante que aqueja los corazones de buena parte de los habitantes del mundo. Permítanme reflexionar que por personajes como el Dalai Lama y Klaus Schwab se producen más desgracias y dolores de cabeza que por todo tipo de catástrofes biológicas o neurológicas. Mathieu Ricard se considera a sí mismo el hombre más feliz del mundo y ha lanzado una especie de secuela New Age de la habitual reunión de Davos que se titula Foro Mundial de la Felicidad. Allí participaron muchos miembros de la Iglesia Católica a partir del papado de Francisco, como el famoso cardenal Reinhard Marx, que no solo comparte apellido con el fundador del comunismo moderno, sino también doctrina. Ya les hemos hablado varias veces de este sujeto. Aquí pueden verlo posando junto a una estatua de su ancestro Karl Marx. Y todo esto alegró mucho al Dalai Lama, que con el advenimiento de Bergoglio en el 2013 creyó que se iniciaría una relación más fructífera aún con el Vaticano. Al fin y al cabo ambos comparten las ideas progresistas, pero pese a sus constantes solicitudes, 66 en el año 2014
no consiguió lo que quería. Bergoglio, que es un frío calculador político, canceló la única reunión que le había aceptado debido a la delicada situación que poseía con China. Ya les hemos contado en esta casa, en un escalofriante documental, sobre la estrecha relación cómplice entre el Santo Padre y Xi Jinping, que persigue y tortura a los católicos chinos con total anuencia de su pastor, o mejor dicho, del lobo disfrazado de pastor. Sin embargo, esto no fue suficiente ofensa para el Dalai Lama, que no cesa de lanzarle guiños. Celebrando sus 80 años en el festival de Glastonbury con Patti Smith, Lionel Richie y The Who, no puedo creer cómo The Who se prestó a esto, el budista más famoso del mundo celebró Laudato Si, la encíclica verde escrita por el Papa, que critica el consumismo, insta un cambio de estilo de vida pobrista, al tránsito hacia las energías renovables y a un giro ecológico de la economía. Recordemos que para tal fin lo asesoró Jeffrey Sachs, un economista de Columbia, financiado por George Soros. Aquí se lo puede ver sonriente junto al magnate y al ex secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Dalai Lama, más bergoglista que el propio Bergoglio, sostuvo que deberían multiplicarse las manifestaciones en las calles para presionar a los gobiernos y a las corporaciones de que pongan fin al uso de las energías fósiles. Ya había dado un exigente discurso en la Conferencia de Cambio Climático de la ONU en 2019, pero con los años se fue radicalizando. Llegó a participar en una videollamada con Greta Thunberg y escribió su propia versión de Laudato Si, un libro titulado Nuestro único hogar, un llamamiento climático al planeta, donde afirma que salvar al clima es nuestro mayor deber. Claro, mayor todavía que salvar a los niños de las garras del Dalai Lama. También indica que la ecología debe ser parte de nuestra rutina cotidiana y se pone a él mismo de ejemplo. Dice que se ducha brevemente en lugar de darse largos baños de inmersión y que apaga todas las luces cuando sale del cuarto. Otra versión del no tendrás nada y serás feliz que promueven los acólitos de la Agenda 2030. Pero este monje también profesa la hipocresía, al igual que su querido Bill Gates, que es accionista de Coca-Cola y que provee sus papas mutantes a McDonald's. El Dalai Lama insta a las personas a hacerse vegetarianas, mientras él mismo degusta de sabrosos bistecs en su templo. Es un fanático de la carne vacuna. Sí, literal, un budista que devora vacas y que incluso motivó un chiste en su reciente visita a la Casa Blanca. Cuando le ofrecieron un menú de vegetales y legumbres, el anciano lo rechazó diciendo con una risita socarrona: soy un monje tibetano, no vegetariano. Esto ha provocado la crítica de muchos de sus seguidores, entre ellos el ex Beatle Paul McCartney, un militante vegetariano que le escribió una carta inquisitiva pidiéndole explicaciones. El bodhisattva de la compasión, se tiene ante todo compasión a él mismo, y le contestó muy indulgente: lo siento, Paul, mis médicos me dicen que debo comer carne. Y Paul le escribió de nuevo aclarándole que había otros alimentos que tranquilamente podrían reemplazar los nutrientes y las proteínas de la carne vacuna, a lo que el monje no contestó. Entonces el cantante se desquitó en una entrevista de The Guardian declarando que no le parecía correcto lo que hace. No puedes decirle a la gente: oigan chicos, no dañen a los seres conscientes, pero dense vuelta que me voy a comer una hamburguesa. Pero probablemente la mayor ofensa del régimen chino con el Dalai Lama durante el siglo XXI fue su relación tan estrecha, cuasi íntima, con Barack Obama. Se conocieron en el año 2005, cuando Obama era senador. Ya investido presidente, Barack lo recibió en 2010, 2011, 2014 y 2016. Esta última reunión fue la más secreta de todas. No se emitió ningún texto a la prensa sobre lo conversado, lo que suscitó diversas sospechas y el enojo de Beijing, que acusó al budista de alentar un complot de terrorismo para la separación del Tíbet. Todo esto, claro, con apoyo de la Casa Blanca, y no estaba demasiado lejos de la realidad. Cuanto menos, barajaron la posibilidad de crear un nuevo programa subrepticio para establecer progresivamente la libertad del Tíbet. Pero realizado el acuerdo, cuya sustancia trascendió porque algunos confidentes del Dalai Lama tenían la lengua demasiado larga
para con los agentes de inteligencia de la India, quedó revelada su necesidad de que los demócratas persistan en el poder. Obama estaba culminando su mandato y se acercaban las elecciones. Por lo tanto, Lama comprendió que debía colaborar lo más posible con la campaña de su ex secretaria de Estado, Hillary Clinton. Algo que por supuesto no le molestaba en absoluto, dada su estrecha amistad con este siniestro matrimonio. Hillary ya se había encontrado con el Bodhisattva de la compasión en febrero de 2009, en la residencia del embajador americano en Nueva Delhi, donde la funcionaria prometió una nueva financiación en dólares asaltados a los contribuyentes para promocionar la libertad religiosa en China. Se volvieron a encontrar en julio de 2011 en la sede del National Endowment for Democracy, un think tank que fue acusado por el gobierno chino de financiar las protestas de Hong Kong en 2014, con más de 100.000 manifestantes y un amplio saldo de víctimas fatales y presos políticos. La tercera reunión pública ocurrió en plena campaña electoral. Por primera vez, el monje dio un discurso de apertura en la convención anual de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, donde se plantean políticas sobre cómo construir de forma global ciudades amables, compasivas y sostenibles. Una idea precursora, si se quiere, de las cárceles de 15 minutos que nos quieren vender ahora. Estuvo acompañado de Hillary y de la cantante pop Lady Gaga, una combinación bastante exótica, y junto a ambas señoritas, si se puede decir, departió sobre amistad y sobre los nobles sentimientos del feminismo. Pero esa no fue su única contribución a la candidata. Ese mismo año, en el programa Good Morning Britain, el budista se burló ampliamente de Donald Trump y lo hizo de la forma más infantil posible. Dijo que le provocaba risa su manera de hablar y el famoso peinado del magnate. Además agregó que su boca era demasiado pequeña. Por más ingenuo que fuese el comentario, los grandes medios de comunicación replicaron sus declaraciones por todo el planeta. Y esto alimentó un gran enojo por parte del líder conservador. Fue de hecho el único presidente norteamericano que jamás recibió al Dalai Lama, aunque para suplirlo, lo invitó un grupo de legisladores durante 2017, encabezados por la inefable Nancy Pelosi, tras una peregrinación hasta Dharamsala para llamar la atención internacional sobre la situación de los derechos humanos del Tíbet. Hemos hecho esta visita para que su santidad nos inspire y para demostrar nuestro compromiso con el pueblo tibetano, con su fe, su cultura y su lengua, dijo la congresista demócrata, boicoteando las alianzas que Trump buscaba establecer con Xi Jinping, que es una realidad. Era el apaciguamiento o el intento de apaciguamiento de una dura pugna geopolítica que había azuzado desde su campaña. ¿Recuerdan cuando Trump repetía China, 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 China? No obstante, el Dalai Lama y Donald no eran personas tan diferentes. Compartían bastantes opiniones, lo que quedó revelado en septiembre de 2018 durante una conferencia en Malmö, Suecia, cuando el Dalai Lama dijo que Europa debe pertenecer a los europeos. Afirmó que el viejo continente tenía el deber de recibir, ayudar y educar a los refugiados, pero que luego estos debían regresar a sus lugares de origen. Díganme si no se asemeja a lo que decía Trump sobre los centroamericanos emigrantes a los Estados Unidos. Curioso es que Donald Trump proviene de una familia de inmigrantes, concretamente alemanes, aunque él lo negó durante mucho tiempo. Decía que eran suecos. Y el Dalai Lama al día de hoy sigue siendo un refugiado en la India que nunca pudo regresar a su tierra natal. Pero para el budista es un problema de cantidad y de religión. Hablando con los periodistas germanos, dejó entrever que había demasiados musulmanes en Europa y que Alemania no podía convertirse en un país árabe porque, en sus palabras, Germany is Germany. Suenan muy particulares viniendo de su boquita, ¿no? Como de la de Gandhi. Mucho más controversiales todavía fueron sus confesiones en una entrevista con medios neerlandeses para el año 2018, un verdadero annus horribilis. Después de que salieran a la luz 4 denunciantes asegurando haber sufrido imprudencias carnales durante su infancia en sus templos budistas, al Dalai Lama le agarró un arrebato de sinceridad y reconoció a los periodistas que era consciente de estos hechos aberrantes, pero que a pesar de ello guardó silencio. Compasión, dijo, claro, con los victimarios. Agregó que no denunció los hechos a las autoridades y que simplemente discutió cómo proceder con algunos monjes cercanos, pero que concluyeron que lo mejor era no intervenir.
Esto dio origen a un movimiento subsidiario de la casa de brujas feminazi del Me Too, llamado Me Too Guru. Comenzaron a circular cientos de historias falsas y verdaderas sobre cómo varios monjes de templos europeos y americanos se aprovecharon de los iniciados sacándoles dinero, sometiéndolos a tareas vejatorias y en algunos casos perpetrando violaciones, especialmente contra mujeres y niños menores de edad. Se viralizó un viejo video de YouTube donde un hombre criado como la reencarnación de Kalu Rinpoche relataba cómo a la edad de 12 años su tutor trató de matarlo cuando el niño se negó a obedecer sus requisitos carnales. Luego de varios traumas huyó del templo a los 15 y terminó hundido en el alcohol y en las drogas. Por esta razón, Dalai Lama fue increpado duramente en la ciudad holandesa de Rotterdam. Un grupo de protestantes se metió por la fuerza en su habitación del hotel y le entregaron un documento de varias páginas que relataba múltiples casos de aprovechamiento por parte de monjes muy pero muy cercanos a él. Pero el escándalo puso en el ojo de la tormenta al propio Bodhisattva, porque hallaron fuertes nexos que lo unían a la secta N14M, una enorme red de autoayuda estadounidense liderada por Kate Raniere, que traficaba niños, los esclavizaba y los tatuaba con hierro candente. Llegó a tener unos 16.000 perversos miembros que pagaron millonadas para asistir a los talleres budistas en Estados Unidos, Canadá y México. Tan influyente fue esta secta que logró involucrar a empresarios, deportistas famosos y celebridades de Hollywood, que hablaban maravillas de la nueva religión. Claire Bronfman, perteneciente a la familia dueña de Siagram, cuyo patriarca Edgar Bronfman fue un elemento clave de las negociaciones de apertura económica de China y luego de Rusia, y quien integró al Congreso Judío Mundial a Jeffrey Epstein, se obsesionó con las enseñanzas de esta secta, volviéndose cómplice de Raniere y donándole a su escuela más de 100 millones de dólares, la totalidad de su herencia. La actriz Alison Mack, que interpretaba a la mejor amiga de Superman en la serie Smallville, no solo reclutaba niñas para el grupo y tenía sus propias esclavas sexuales, sino que ella misma gozaba llamando de amo y majestad a Raniere, quien decía estar influenciado por las enseñanzas de la escritora Ayn Rand. Y se le pueden criticar muchísimas cosas a Ayn Rand, pero no precisamente que fomentara el misticismo, era una atea recalcitrante. En el documental The Vow muestran cómo el Dalai Lama en 2009 fue invitado a dar una conferencia en un evento de esta secta en Albany y varias veces se lo vio estrechando la mano y hablando muy cerca, increíblemente cerca del líder de la secta, que en 2009 fue condenado a 120 años de prisión. Los indicios sugieren que el Dalai Lama, por motivos aún inexplicables, le habría hecho llegar una transferencia de $1 millón triangulada entre su organización en la India y un banco de las Bahamas. ¿Y qué tal, amigos? ¿Se dieron cuenta que al final había muchísimo más trama de la que podíamos intuir a partir del escandaloso video que se viralizó esta semana? Hemos aprendido mucho sobre otro líder religioso profundamente corrompido. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos, a darle like para que YouTube lo recomiende a más gente, a visitar mi último documental sobre un profeta mucho más mundano, pero no por ello menos peligroso que el Dalai Lama, el trapero Bad Bunny. Una criatura que nació en un laboratorio progre con dinero chavista y que llegó a la cima del éxito de la mano de Soros. Sobran evidencias de lo que digo, así que video muy recomendado si no lo han visto aún. Por supuesto, para que nuestro proyecto periodístico 100% libre siga siendo posible, dependemos de tu apoyo a través de tan solo $2, vía la opción unirte de YouTube, Patreon, Bitcoin o Mercado Pago. Links en la descripción y en el comentario destacado. Para quienes aporten desde $5 mensuales a través de Patreon hay recompensas exclusivas, incluyendo la totalidad de nuestros videos de los años anteriores que ya no están disponibles para todo el público. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.